lo que se puede sacar de una epístola tan pequeña como Judas. La podemos leer en menos de 2 minutos, apenas es un capítulo, pero cuando empiezas a escudriñar y a comparar y buscas luego los contextos más remotos, te das cuenta de que es una obra de arte, es un trabajo formidable. Recuerdo hace muchos años atrás, cuando estaba en el seminario, nos pidieron los profesores que escogiéramos un libro de los profetas menores, y yo escogí el más pequeño. Apenas me parece que tenía 20 versículos. Y dije, bueno, esto debería ser fácil, apenas quizá 5 o 6 folios, y tendré más que suficiente para poder hacer un comentario del libro. Pero nos habían enseñado a estudiar la Biblia, nos habían enseñado a escudriñar la Biblia, a buscar, indagar y extraer verdades de la Biblia. Y resulta que me parece que llené 30 folios solamente con esa información, con esa epístola tan pequeña. Y tuve que forzarme a cortar porque era interminable. Lo que ocurre cuando te metes en un libro como Judas, lo lees rápidamente, pero si prestas atención a cada una de las partes te das cuenta de que hay muchas cosas escondidas. El primer mensaje traje una introducción del libro de Judas, algunos detalles de quién es este personaje visto aquí. Se trata del medio hermano del Señor Jesucristo, hermano de Santiago, como bien lo pone ahí. Y luego conocemos más o menos la época, más o menos 34 años después de que el Señor ascendió al cielo. Luego extrajimos en el primer versículo 3 palabras y las ampliamos: llamados, santificados y guardados. Hay un tesoro ahí de información. Solo me hizo falta 2 semanas para poder cubrir esas 3 palabras. Luego hay otra triad aquí en el versículo 2, misericordia, paz y amor. No he hablado de eso, pero como termina más o menos de la misma manera, quizá al final de la epístola sí destaque estas características. Pero lo que nos hemos centrado ayer y hoy, y vamos a hacerlo hoy, es en los versículos 3 y 4. Quiero que lo leamos juntos. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Por qué? Nos da el porqué en el versículo 4. Porque algunos hombres han entrado, ya están dentro, dice. Y esto hace 2000 años. Han entrado como encubiertamente, sigilosamente, apenas sin apreciarlos, encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Ahora, fijaos en la descripción que hacen de estos hombres. No solamente aquí en el versículo 4, luego más adelante sigue dando más detalles de estos hombres impíos. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hombres impíos. No sé, algunos de vosotros sabéis que mi nombre verdadero es Eusebio, no Sam. El nombre de Sam me lo dieron los australianos cuando estuve viviendo allí hace muchos años atrás, de joven. Y cuando vine a España, pues la gente volvió a llamarme por mi nombre. Parece que Eusebio era muy complicado, sobre todo en países de habla inglesa. Y cuando me convertí a Cristo, cuando recibí a Cristo como Salvador, encontré esta palabra Eusebeis o Eusebeo en diferentes formas de gramática. Eusebio, persona piadosa, persona que busca las cosas de Dios. La palabra que vemos aquí en hombres impíos es asebeis, es decir, todo lo contrario.
hombres que no quieren nada con Dios y que van a buscar toda oportunidad para torcerlo de Dios para su propia ventaja. Esto es importante. Hombres impíos. ¿Y qué hacen estos hombres impíos? Que hacen tres cosas. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan, ahí es una de ellas, no han entendido el plan de salvación y esa libertad que tenemos ahora en Cristo. Ahora piensan de que es libertad para pecar, hacer todo lo que te dé la gana. Que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo, y lo hacen con una intención. Niegan la autoridad de Cristo. Yo soy, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Os acordáis de Mateo capítulo 28? Las últimas palabras del Señor Jesucristo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, y luego establece ahí la gran comisión. Bueno, estos niegan el señorío de Jesucristo con una intención de establecer el suyo propio. Y luego dice, versículo 5, más quiero recordaros que una vez lo habéis sabido que el Señor, habiendo salvador, bueno, a partir del versículo 5 lo que vamos a ver tres ejemplos de personas que también manipularon, que también torcieron y que también fueron en contra de Dios. Ahora, la semana pasada intenté explicar, la primera parte es la necesidad de contender. Algunos dirán, pastor, yo no contiendo con nadie, yo no tengo guerra con nadie. Te aseguro que contender por la fe merece la pena. Porque la fe cristiana, las enseñanzas, la verdad de la Biblia que nos da sobre el Señor Jesucristo, merecen la pena contender por ellas. Es necesario, dice, que contendamos por la fe. Entonces vimos la semana pasada que la necesidad de contender por la fe, versículo 4, y nos da tres razones. Uno, negarán la suficiencia de las Escrituras. Versículo 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes, versículo 3, la última parte, dice que contendéis ardientemente por la fe. Nota la siguiente línea, que ha sido una vez dada a los santos. Si estudiáis el texto en el griego, es mucho más rico. Es una vez por todas, para siempre. Pero algunos dirán que no es suficiente, que la escritura que tenemos, el canon bíblico, no es suficiente y por lo tanto podemos seguir recibiendo todo tipo de revelaciones. Hay personas que hoy en día se llaman a sí mismos profetas. Hay personas que creen que han tenido una nueva revelación a través de un sueño que han recibido. Hay personas que dicen que han tenido algún tipo de experiencia extraordinaria donde Dios les ha comunicado verdades que estaban ocultas. Bueno, tenemos que tener cuidado con estas cosas. De hecho, en el libro de Apocalipsis, las últimas palabras del libro de Apocalipsis dice que no podemos añadir nada y no debemos quitar nada. Y aquel que lo haga recibirá condenación. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con aquellas personas que vienen con nueva revelación. Constantemente recibimos nueva iluminación. Hay una palabra distinta. Es decir, leemos la Biblia, antes algo que no habíamos visto antes, ahora lo vemos con más claridad. Eso es muy importante para el cristiano. Y conociendo cada vez más la palabra, entendiéndola mejor. Eso se llama iluminación. Pero hermano, revelación una vez por todas. Amén. Entonces, cuidado con aquellos que te vengan diciendo, yo es que tengo la clave para entender las Escrituras, he recibido una revelación. Mucho cuidado. También vimos la semana pasada que algunos pervertirán la doctrina de la gracia. Esto se llama antinomianismo. Habéis escuchado la palabra de deuteronomio, recibir la ley por segunda vez, nomios. Aquí es antinomianismo. ¿Qué significa eso? Pues fue una palabra acuñada por Lutero en el siglo XV. En un debate que tuvo con un amigo suyo llamado Juan Agrícola,
Juan Agrícola decía que si tú crees que la salvación solamente es por gracia, por medio de la fe, esto va a dar a muchos, va a producir mucha confusión a muchos y van a querer vivir de una forma licenciosa, viviendo en pecado, porque si no tienen que cumplir con la ley para ser salvos, entonces esto va a traer mucha confusión. Hermanos, el que dice que ser salvos por medio de la gracia, por medio de la fe, y esto te va a llevar al libertinaje, no han entendido el Evangelio. Esto siempre ha sido un tema de debate. Dicen, por ejemplo, los que acusan a los que creemos en la salvación por gracia, por medio de la fe, dicen así: ya que ustedes, los protestantes, utilizan esa palabra, enseñan que Dios nos justifica solo por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, ustedes ya no tienen ninguna motivación para obedecer a Dios y buscar vivir en santidad. Lo que creen conduce entonces al libertinaje y al desenfreno. ¿Qué opináis de eso? Todo lo contrario. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es todo lo contrario. Y sin embargo tenemos eso. La Iglesia Católica durante siglos ha acusado a los que creen que la salvación es por gracia, por medio de la fe, de antinomianos. Que creemos que esto nos da licencia para pecar, que no tenemos que cumplir la ley. Todo lo contrario. Hermanos, ser salvos por gracia, por medio de la fe, nos motiva a vivir de una forma santa. Sobre todo porque hemos recibido al Espíritu Santo que nos ayuda en esa tarea. Entonces, algunos pervertirán la gracia. Y vimos el último la semana pasada, algunos negarán la autoridad de Dios. ¿Cómo? Estableciendo su propia autoridad. Hoy tenemos, a través de los siglos hemos tenido sínodos, convenciones, concilios, o papas que han hablado ex cátedra, ¿no? Obispos, ministros, que dicen, no, yo soy el que tiene la verdad. Y nosotros somos los que establecemos los patrones de conducta para los cristianos. Cualquier persona que haga esto, hermanos, es falso. Y esto nos lleva al siguiente punto, y es el que quiero tratar hoy. No solamente debemos contender, sino también tenemos que saber cómo contender. Quiero que lo veáis de nuevo, dice aquí, que contendáis ardientemente por la fe. La palabra ardientemente ya te lleva por un rumbo un poco equivocado. Ardientemente dirías, si tengo que pelear contigo, voy a levantar los puños y voy a darte una buena paliza. Voy a entrar a discutir hasta no poder más. No es esa la idea que nos da, ni mucho menos. Debemos, hermanos, saber defender la fe y contender adecuadamente por la fe. Entonces, este tema que voy a tratar hoy nos va a mostrar el cómo. ¿Cómo debemos contender por la fe? Quiero que vengáis conmigo a 2 de Timoteo, este versículo ya lo hemos visto anteriormente. Es necesario contender por la fe precisamente por las advertencias que el apóstol Pablo nos da sobre los últimos tiempos, sobre lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. En el capítulo 4, versículo 1 de 2 de Timoteo dice: pero te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzga a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su gloria, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Con paciencia y doctrina. ¿Por qué? Y nos da la razón, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, tendrán doctorados, tendrán todo tipo de títulos, pero nota lo que quieren hacer: se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esa palabra no la usamos mucho en el español hoy en día, pero significa inclinaciones pecaminosas. ¿Y qué harán con la verdad? Versículo 4, apartarán de la verdad el oído y se volverán, ¿de qué les gusta hablar? Fábulas, cosas secretas, cosas místicas, interminables, porque van de una a otra.
Y el consejo que da Pablo a Timoteo es este: pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pablo ya entendía que su fin había llegado, y en el versículo 6 nos dice: porque yo ya estoy pues, para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. Bueno, Pablo ya advirtió de que vendrían personas así. Juan advirtió de que vendrían personas encubiertas, que vendrían de forma encubierta, engañando. Jesucristo nos advirtió de ello. Pero aquí tenemos a Judas que está diciendo: mira, es importante que contendáis ardientemente por la fe. Pero quiero dejar esto bien subrayado. Si no conocemos la doctrina cristiana, ¿con qué vamos a luchar? El miércoles pasado, ¿os acordáis? Hice una prueba. Miramos Santiago capítulo 2, donde hay un pasaje que muchos malinterpretan. Dicen: porque si tienes fe y no tienes obras, está muerta. ¿Quieres saber tú, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? Y luego dice que la salvación la justificación es por obras de la ley. ¿Y dices tú qué? Pues yo pensaba que era por gracia, ¿no? Y luego vamos a Romanos capítulo 3:20, dice que es por gracia, no por las obras de la ley. Entonces, una persona hábil puede coger eso y torcerte de tal manera, confundirte de tal manera que te puede llevar por donde quiera. Parece que hay una contradicción, pero es solamente apariencia. Cuando estudias bien de cerca el tema, te das cuenta que hay dos puntos de vista, uno del ser humano y otro de Dios. Dios no necesita que tú hagas nada para ver si hay una fe salvadora en tu corazón. Pero nosotros, ¿cómo sabemos si una persona realmente es salva o no? Por sus obras los conoceréis. Entonces no hay contradicción, sino un respaldo. La evidencia de nuestra salvación, de nuestra fe, son obras. Pero no son las obras las que nos salvan. Es la evidencia de que hay algo genuino ahí dentro. Pues temas como ese, hermanos, lo van a coger y nos van a confundir si no conocemos bien la doctrina. Bien, vamos a entrar entonces, ¿cómo? Pues nos dice ardientemente. La palabra griega aquí es epagoniomai, una palabra complicada para pronunciar, y está relacionada con la palabra agonía. El término se asocia con el combate más vigoroso cuerpo a cuerpo. Y el tiempo presente del verbo indica que la lucha cristiana es continua y sin descanso. Dice: pastor, yo no tengo lucha contra nadie. Alguien decía: pastor, yo no tengo problemas con el diablo. Claro, porque estás andando con él. En vez de ir chocando, lo que están andando juntos. Y claro, así no van a tener problemas. Pero tú intenta vivir tu vida cristiana de forma bíblica. Te aseguro de que Satanás va a hacer todo lo posible para fastidiarte, desanimarte y descarriarte. Seguro que sí. De hecho, el Señor Jesucristo lo dijo claramente: en este mundo vais a encontrar aflicción. Y también en Efesios capítulo 6 dice: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra principados, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. Hermanos, si no estamos en lucha con el diablo, es que estamos, como dice, si no estamos en colisión con el diablo, estamos en colusión. Colusión significa que estamos andando junto con él. Es decir, hermanos, escuchar esto, y hermano Clay lo ha dicho muchas veces: estamos en guerra. Se pueden oír los mosquitos volar. Estamos en guerra. Dirás: pastor, yo es que no la veo. Quizás sea porque no estamos viviendo la vida cristiana como debemos. Porque, hermanos, si queremos vivir la vida cristiana como debemos y queremos ser testigos del plan de salvación de Dios, te aseguro que vamos a entrar en guerra. En el momento que quieras vivir santamente para el Señor Jesucristo, vas a encontrar enemistades. Posiblemente incluso en tu propio hogar, en tu casa. Tenemos que entender, hermanos, que estamos en guerra. Y luego, también, hermanos, para poder luchar, contender fervientemente por la fe, es decir, en esta agonía de luchar, tenemos, escucha con mucha atención y toma nota, tenemos que exhibir el carácter de Cristo. Es decir, para poder luchar de esta manera, el viejo hombre, el viejo yo, ¿dónde debe de estar?
bajo sumisión, bajo control. Es decir, esa carne, ese viejo Adán que hay en todos nosotros, ese hombre caído que nos quiere llevar siempre a obrar de forma carnal, de forma pecaminosa, debe de estar bajo control. Mirad conmigo, 1 de Pedro capítulo 3:15. Creo que Pedro lo deja muy bien explicado en el capítulo 3, versículo 15. Lo voy a leer rápidamente y luego voy a destacar la primera frase. Dice, sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa, ¿cómo? Con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer, hermanos, para poder contender? Santificar al Señor en nuestros corazones. ¿Sabes lo que significa eso? Significa que el Señor tiene que reinar, tenemos que estar completamente consagrados a Él. Si intentamos luchar o pelear en la carne, vamos a fracasar. Muchas veces lo hacemos así, ¿verdad? Más que ser un testigo o uno que defiende, o sea, que expone con razonamiento y con tranquilidad y con respeto las verdades bíblicas, nos convertimos en luchadores, en peleones, nos gusta discutir. ¿A quién le gusta discutir? A Luke. Yo cuando era mucho más joven tenía el celo de querer llevar el Evangelio a todos mis amigos, pero todavía tenía mucho español en mí, el orgullo español. A los españoles les gusta discutir, les gusta pelear, por lo menos a los madrileños, no sé, andaluces. Pero nos gusta entrar en una buena discusión. Y nos gusta levantar la voz, ¿verdad que sí? Sí. Y pensamos que levantando la voz ya tenemos razón. Puedes gritar todo lo que quieres, eso no te da la razón. Entonces, hermanos, lo primero que tenemos que tener es el espíritu humano bajo el control del Espíritu Santo. Si Él no está luchando por nosotros y a través de nosotros, ya hemos perdido. Entonces, santificar al Señor en vuestros corazones significa asegúrate de que el rey de tu corazón, de tu vida y de tus decisiones es Él, y que vives tu vida a través de Él. De manera que cuando Satanás llame a la puerta para pelear, diga, Señor, contesta tú. Cada vez que el diablo venga para atacarte, levantas el escudo de la fe y dices, esto dice la palabra. Y yo voy a actuar así. Y cuando tengas que contraatacar, utilices la palabra de forma, como dice, con mansedumbre y reverencia, y utilices explicaciones razonables. Es sorprendente, hermano, lo rápidos que somos en levantar los puños, ¿verdad que sí? Nos dicen algo que no va no estamos de acuerdo con ello, ¿Sabéis que sois culpables de eso, no? ¿O solamente soy yo culpable de eso? Entonces, el santificar a Dios, hermanos, estamos diciéndonos aquí que el carácter de Cristo tiene que mostrarse en nosotros. De aquí, hermanos, podemos sacar muchos otros versículos paralelos. Juan 15:5, la vid y los pámpanos, porque separados de mí, nada podéis hacer. Pablo, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo esto me trae a la memoria una ilustración extraordinaria del Antiguo Testamento. Y lo podemos ver en Josué capítulo 5. Dios ha mandado al pueblo de Israel a derribar, a atacar Jericó. Jericó era una ciudad inexpugnable, era una fortaleza imposible de penetrar. Ya lo habían intentado muchos ejércitos, muchos enemigos anteriormente, nadie conquistó esta ciudad. Pero ahora tiene que entrar Josué con todo su ejército, y eran hombres que no estaban acostumbrados a la guerra. Y recuerdo esa escena, hermanos, siempre me viene esa escena cuando Josué está mirando la ciudad, como pensando, ¿y cómo vamos a hacer esto? Lo que me he metido, madre mía, ¿cómo vamos? No tenemos la capacidad.
Y se le presenta el capitán de los ejércitos, ¿verdad? Con la espada afuera, y sale Josué con su espada y dice: ¿quién eres, de los nuestros o de los enemigos? Y la respuesta, que creo que es una premanifestación de Jesucristo, dice: lo que yo quiero saber es de dónde estás tú. Y se puso de rodillas y adoró. No era un ángel, hermanos, para mí era una premanifestación del Señor Jesucristo. Y eso es un buen sitio donde empezar a luchar, de rodillas, ¿verdad que sí? Entender de que el diablo es mucho más poderoso que nosotros, y las situaciones en las que nos podemos encontrar van a ser muy, muy complicadas, y la lucha la va a tener que hacer el Señor. Y si vamos a exhibir algo, vamos a tener que exhibirlo como embajadores que somos de Cristo, mostrando el carácter de nuestro Rey, de nuestro Señor. No solamente tenemos que dar el mensaje de nuestro Rey, sino también llevar el carácter de nuestro reinado. De su reinado, perdón. Cristo necesita estar en el centro de nuestras vidas. Si está en el centro de nuestras vidas, hermanos, se va a ver el carácter de Cristo. En Efesios 5:9 dice: ¿por qué? Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Las armas que necesitamos empuñar, hermanos, las que son poderosas en Dios, son la mansedumbre y la ternura de Cristo, 2 Corintios 10:1. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Ahí no está todo el detalle. Es el Espíritu, hermanos, el que tiene que ir siempre por delante de nosotros. Y si no estamos rendidos al Espíritu Santo, vamos a fracasar. Es tan importante esto. Mira, venid conmigo a 2 de Timoteo capítulo 2. 2 de Timoteo capítulo 2. Vamos a mirar versículos 23 al 26. Mira lo que Pablo recomienda o exhorta a Timoteo a hacer. Desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor, ¿cómo debe de ser? No debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Pues si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Cómo debemos contender, hermanos? ¿Con gritos? ¿Con imposiciones? No, hermanos, con el primero exhibiendo un carácter manso, reverente, respetuoso, y luego exponiendo, dando razón, utilizando la razón para llevar a la persona a entender dónde se equivoca. Y esto es una agonía, porque a veces te encuentras con personas que no quieren hablar, no quieren dialogar, lo que quieren es discutir. Esta semana Maritza tuvo que tratar con una persona que era muy contenciosa. Y ya empezó con sus defensas con ideas que estaban equivocadas. Había asumido cosas que no existían. Y yo dije, menos mal que es Marisa la que tiene que llevar eso, porque yo ya hubiera levantado los puños, ¿no? Lo digo así con mucha cautela. Y claro, ella lo llevó con una maestría y una paz, o sea, no se dio por ofendida, no se dio por atacada, sino que sencillamente expuso su verdad, expuso la verdad y lo dejó ahí. Y cuando venían con la misma acusación, ella exponía la verdad y lo dejó ahí. La verdad que me dio un ejemplo extraordinario de cómo uno debe de llevar, y me dijo lo que me decía mi madre: si uno no quiere, dos no discuten. Si uno no quiere, dos no discuten. En vez de entrar en discusiones, en peleas, a eso me refiero, porque la discusión se puede llevar de una forma razonable. Ayer teníamos una discusión allí en la reunión de varones, pero era tranquila, era razonable. Podemos intercambiar ideas, aunque no estemos de acuerdo, de una forma
mansa, tranquila y razonable. Pero cuando nos ponemos, pues no, decimos, ya tenemos esa posición, a partir de ahí es imposible tratar o exponer ninguna cosa, porque sencillamente han dicho, no quiero razonar, yo tengo la verdad. Entonces, ante personas así, tenemos que saber dónde están nuestras limitaciones. Tenemos que hacer nuestra parte y luego saber retroceder y dejar el resto al Señor. Entender de que la lucha, hermanos, aunque la hacemos nosotros, es una lucha espiritual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Debemos contender a veces de una forma muy agonizante, porque es muy difícil. Debemos mostrar el carácter de Cristo. Tercero, Pablo describe la naturaleza de nuestra guerra. Debemos entender la naturaleza de nuestra guerra. Claramente, en 2 Corintios 10 dice así. Si queréis ir ahí, lo podéis ver. 2 Corintios 10, versículos 3 al 6. 2 Corintios 10, versículos 3 al 6 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Toma nota. Para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Derribando argumentos, derribando destrucción de fortalezas. Dios es poderoso para hacer eso. Pero a nosotros nos da unas herramientas y tenemos que entender cuál es la naturaleza de esas herramientas. Entonces, no solamente tenemos que tener la disposición de entrar en combate, tenemos que saber cómo entrar en combate, qué carácter exhibir, pero tenemos también que conocer la naturaleza de la guerra. Efesios, una vez más, siempre viene a mente, Efesios capítulo 6, versículos 10 al 13, y de por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. ¿Por qué? Debe ser así. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. La persona con la que vas a luchar o combatir es víctima del engaño y no lo sabe. Y es por eso que es importante que nosotros utilicemos una estrategia y unos modos adecuados para poderle llevar a la zona de la verdad. Tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios. No tenemos lucha, dice, contra sangre y carne. ¿Contra quién luchamos entonces? ¿Quién está detrás de esa persona que parece el enemigo del cristianismo? Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y por lo tanto dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Va a haber agonía, va a ser malo. Pero podemos salir airosos, podemos salir victoriosos. Y aunque parezca que te lo estoy predicando a ti, me lo estoy diciendo a mí mismo, porque hermanos, para mí es muy fácil discutir y levantar la voz. Y me tengo que acordar constantemente cuando me engancho en un debate, de decir, un momentito, esto no es mi pelea. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde está Cristo? ¿Está santificado mi corazón? Tengo que poner eso en orden. Segundo, estoy utilizando la palabra de Dios y de una forma razonable para hacer que entiendan, o estoy imponiendo mis ideas. Es importante esto. Entonces, la naturaleza de nuestras armas. La única artillería pesada que va a hacer que podamos vencer es la artillería que nos da el Señor. Y la cuarta, debemos usar las armas que están a nuestra disposición. ¿Cuáles son? Muchas de esas armas son para nuestra defensa. La mayoría de ellas son para nuestra defensa.
ceñidos los lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los fuegos del maligno. Todo esto es defensivo, te defiendes con ello. Entonces, ¿cómo vamos a atacar? ¿Con qué vamos a atacar? Porque yo puedo recibir los palos, pero me gustaría de vez en cuando poder utilizar el golpe, ¿no? El ejemplo, hermano, nos lo da el Señor cómo atacar con la palabra de Dios, pero tenemos que conocerla. Y la espada del Espíritu es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, ¿qué nos dice este pasaje? Que vivimos anclados en la verdad, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y dice que vestidos con la coraza de justicia, es decir, andamos rectamente, calzados con los pies con el apresto del Evangelio de la paz, es decir, vivimos en paz con Dios y queremos hacer la paz con los demás. Pero eso ya tiene que estar dentro. Si yo soy contencioso, mi hijo Gabriel era un artista increíble. De pequeño, cuando era muy pequeñito, cuando venía con nosotros a la iglesia y no sabía ni escribir todavía y quería que prestara atención a los mensajes, así que como era muy buen artista, le dábamos un cuaderno y le decíamos, mira, en vez de apuntar notas, haz un dibujo con lo que del mensaje que está trayendo el predicador. Con 5 o 6 años. Y le damos el cuaderno, Gaby y Adrián, escuchando el mensaje para que prestaran atención, y claro, tenían que prestar atención para captar una imagen y luego plasmarla en el papel. Y en una ocasión me puso un petardo, ¿sabes lo que es un petardo, no? Corriendo, y luego una cerilla corriendo detrás del petardo. Y de papá, muchas veces nosotros somos la cerilla. Y lo que hacemos más que arreglar una situación, encendemos la situación y explota. Dijo, muy bien hijo, lo has pillado muy bien. En otra ocasión me hizo otro dibujo, estaba hablando de David y Goliat, cómo se libra, qué es lo que Dios veía y qué es lo que veían los soldados de Israel. Y todos sabemos la imagen en el valle de Soco, ¿no? Goliat, 3 metros, 15 centímetros, un joven apenas 16 años, muy guapo, atractivo, con una honda y las piedras. Y a Goliat allí una espada que pesaba, y la lanza, la punta de la lanza pesaba 7 kilos, solamente la punta. Imagínate la espada, apenas se podía levantar, hacía falta un coloso para poder coger esas armas. Y estuve hablando sobre qué es lo que Dios veía. Y me hizo un dibujo de Goliat y un dibujo de David. Y luego dijo, papá, esto es lo que nosotros vemos, un gigante en contra de un muchacho. Pero luego hizo, lo solapó, levantó la imagen que había hecho de Goliat y puso un enano debajo. Y dice, esto es lo que ve Dios. Digo, hijo, en un dibujo has plasmado todo lo que dice ese capítulo. Hermanos, lo que tenemos que hacer es entender que la lucha no es nuestra. Aunque tenemos que contender por la fe, tenemos que hacerlo. ¿Con qué hemos dicho? Hemos dicho 4 cosas. Debemos contender a veces de una forma agonizante. Va a ser complicado. Debemos mostrar el carácter de Cristo. Si no exhibimos el carácter de Cristo, hemos fracasado. Debemos entender la naturaleza de la guerra y debemos usar las armas a nuestra disposición. Hermanos, aquí voy otra vez a hacer publicidad. Tenemos que meternos mucho más en serio en la palabra de lo que hemos hecho jamás. Llegar a conocerla. Venir con papel y lápiz a los estudios. Hartar al maestro con preguntas. Amén. Cuando yo me fui a trabajar a la base de Torrejón, me dieron un trabajo nuevo. Y mi jefe, digo, le voy a hartar porque aquí tengo 1000 preguntas. Y cada 5 minutos había conseguido el puesto y venía, oye, ¿y esto qué? ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? Y un día me dijo, ¿sabes por qué me gustas a mí? Digo, porque quieres conocer bien la profesión. Y no tienes problema en preguntar. Dice, otros se callarían, pero vienes con preguntas porque quieres conocer bien el trabajo.
Y exactamente, ¿para qué si no venía a trabajar, si no conozco bien el trabajo? ¿Y sabe lo que me dijo? En las bases militares americanas tienen un armario lleno de volúmenes, de instrucciones, de cómo el gobierno o el ejército dice que se tienen que hacer las cosas. ¿Te acuerdas, hermano Clay? Tú puedes tener iniciativa, pero si tu iniciativa va en contra del reglamento que tienes que hacer, te van a dar un suspenso cuando venga la inspección. Y decía mi jefe, dice, ahí tienes 5 volúmenes. La mejor manera de entender cómo hacer el trabajo es ir a esos volúmenes, porque incluso yo me puedo equivocar. ¿Y sabes lo que hacía muchas veces? En vez de ir a él, buscaba en el volumen, así es como se hace. Y incluso en algún momento dado pude pillar a mi propio jefe diciéndome cómo tenía que hacer un trabajo y decirle, no, así no se hace. Hay una autoridad por encima de ti. ¿Cómo? Ahí con 5 rayas en el hombro. Cogía el volumen, se lo abría y digo, mira lo que dice aquí. ¿Sabes en qué terminaba todo? Él es un soldado a las órdenes de un superior. Y dijo, así se tiene que hacer, como dice el libro. Hermanos, no importa lo que yo te diga, es lo que dice el libro. Pero para hacer lo que dice el libro tenemos que meter nuestras narices ahí. Tenemos que conocerlo bien. Para que cuando se nos traiga algún error podamos decir, perdón, con todo respeto, mira lo que dice aquí. Esto es la palabra de Dios. Esto es lo que se debe de imponer. Os animo, hermanos, a que seamos mucho más diligentes. Uno, en la asistencia de la iglesia. Segundo, en aprovechar esas lecciones que se están dando. Apúntate también al seminario de crecimiento. ¿Cuántas veces he dicho ya eso? Pero algunos todavía están... No entiendo por qué. No sé por qué eso es una prioridad. Es una prioridad, porque tenemos que conocer bien la fe. Si no la conocemos, vamos a fracasar. Vamos a ponernos de pie y vamos a dejarlo ahí, porque el tiempo ya se nos ha ido. Nada más terminar de orar, hermano Clay, no vamos a cantar una canción ahora, vamos a hacerla con la oración y nos vais a dar 5 minutos para poner la mesa y los elementos y luego llamaremos con la campana para cantar una canción, tendremos la cena del Señor y luego otra canción. Vamos a ver. Señor y Padre Celestial, te pedimos que obres en nuestros corazones, nos ayudes, Señor, a tomar esto que hemos visto hoy en Judas de una forma personal. Ayúdanos a entender, Señor, que ahora que pertenecemos a Cristo, no entramos a tener una vida más cómoda, sino quizá lo contrario, porque vivir para Cristo significa ir en contra de la corriente de este mundo, ir en contra de las ideas, ideologías de este mundo. Es enfrentarnos cada día contra un enemigo que es el diablo, que nos quiere echar abajo. Ayúdanos, pues, Señor, a ser sabios y tomar estas advertencias en serio. Y empezar a hacer cambios en nuestros horarios, en nuestras prioridades, para asegurarnos de que tú reinas en nuestro corazón, de que tú estás bien santificado en el corazón y de que estamos también preparados, Señor, con la palabra para traer defensa. Ayúdanos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bien, unos 5 minutos.